Esto es por mi hijo. Hipócrita. La voz de Sofía rasgó el aire lujoso de la mansión Montenegro. Un grito crudo y desesperado que silenció la música clásica y las conversaciones educadas. El contenido del plato de postre, una delicada mousse de chocolate con frutos rojos, se estrelló contra el rostro impecable de Ricardo Montenegro, manchando su esmoquín de diseño y su sonrisa de anfitrión perfecto. El plato de porcelana fina cayó al suelo de mármol con un estrépito que resonó como un disparo en la noche. Por un instante, nadie se movió, nadie respiró. Los invitados, la flor y nata de la sociedad madrileña, quedaron congelados con las copas de champán a medio camino de sus labios. Sus ojos, llenos de incredulidad y un morboso deleite, se clavaron en la escena. Sofía permanecía de pie, temblando, con su uniforme de camarera ahora convertido en una armadura de desafío. Su mirada no se apartaba de la de Ricardo, una mezcla de furia, dolor y un miedo que le helaba los huesos. Él, por su parte, se limpiaba lentamente la cara con una servilleta de lino, su expresión pasando de la sorpresa a una furia gélida y contenida, que era mucho más aterradora que cualquier grito. «Tengo que mantenerme firme», pensó ella. «Por Mateo, solo por Mateo». El mundo parecía haberse detenido en ese preciso momento, un tableau vivant de opulencia y desesperación. «Sáquenla de aquí. Ahora». La orden de Ricardo fue un susurro helado, pero tuvo el efecto de un trueno. Dos guardias de seguridad, con trajes tan impecables como el de su jefe, se materializaron a cada lado de Sofía. La agarraron bruscamente por los brazos, sus manos como tenazas de acero. Ella no se resistió, su cuerpo estaba flácido por la adrenalina que de golpe la abandonaba. Mientras la arrastraban por el salón, sus pies descalzos tropezando con la alfombra persa, sintió cientos de miradas sobre ella. Eran miradas de desprecio, de curiosidad, de lástima fingida. Vio los flashes de los teléfonos de los periodistas que cubrían el evento benéfico, capturando su humillación para la crónica social del día siguiente. «Mírenme», pensó con una amargura infinita, «miren a la mujer invisible que se atrevió a manchar al rey». Ricardo ni siquiera la miró. Ya estaba recomponiendo su máscara de filántropo carismático, dirigiéndose a sus invitados con una disculpa ensayada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Les ruego que me disculpen por esta desagradable interrupción. Hay personas que no entienden su lugar en el mundo». Cada palabra era una bofetada. Sofía cerró los ojos, escuchando las risas incómodas que seguían a la frase del magnate. La sacaron por la puerta de servicio, el mismo lugar por el que había entrado horas antes con la esperanza de conseguir una ayuda, y la arrojaron a la fría noche madrileña. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La puerta se cerró a su espalda con un golpe seco y definitivo, dejándola sola en el callejón oscuro. El aire frío de la noche era un alivio para su piel encendida por la vergüenza. Se apoyó contra la pared de ladrillo, el olor a basura y a comida pasada contrastando brutalmente con el perfume caro y el champán que llenaban la mansión. Las luces doradas del evento se filtraban por una ventana alta, junto con el murmullo de las voces que ya volvían a la normalidad, olvidando rápidamente el incidente. Para ellos, solo había sido un pequeño drama, una anécdota para contar en su próximo cóctel. Para ella, era el fin de todo. El fin de su trabajo, de su única fuente de ingresos, y quizás el fin de la última esperanza para Mateo. Se abrazó a sí misma. El fino tejido de su uniforme no ofrecía protección alguna contra el frío ni contra el pánico que comenzaba a apoderarse de ella. Las lágrimas que había contenido frente a todos ahora corrían libremente por sus mejillas, calientes y saladas. ¿Qué había hecho? En un impulso de desesperación y rabia, había destruido su vida. La imagen de su hijo, tosiendo débilmente en su cama, apareció en su mente, y el dolor se hizo casi insoportable. El teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Era un número desconocido. Contestó con voz temblorosa. «Señora García, le habla el jefe de personal de la agencia de eventos. No se moleste en volver a por sus cosas. Queda despedida de forma fulminante. Y puede esperar noticias de los abogados del señor Montenegro». La voz era impersonal, mecánica, como si estuviera leyendo un comunicado. Sofía no pudo responder, solo escuchó el clic de la llamada al finalizar. Era oficial. Estaba en la calle, sin trabajo, y con una amenaza legal cerniéndose sobre ella. «¿Abogados? ¿Qué voy a hacer yo contra los abogados de Ricardo Montenegro?», pensó, sintiendo un vacío en el estómago. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Él era un gigante, un titán, con el poder de aplastarla como un insecto,
y ella no era más que una camarera, una madre soltera que vivía al día. La injusticia de la situación era tan abrumadora que le quitaba el aliento. Él organizaba una gala para ayudar a la infancia, pronunciaba discursos conmovedores sobre la generosidad, pero le había negado la ayuda a su propio. No podía pensar en eso. No ahora. Tenía que volver a casa. Tenía que volver con Mateo. El viaje en autobús a su barrio obrero fue una tortura. Cada parada, cada rostro anónimo que subía y bajaba, parecía acentuar su soledad y su desesperación. Se sentía marcada, como si todos pudieran ver en su rostro la humillación que acababa de sufrir. Se bajó en su parada. Las calles estaban silenciosas y casi desiertas. La fachada de su edificio, con la pintura desconchada y las luces parpadeantes del portal, nunca le había parecido tan lúgubre. Era su hogar, su refugio. Pero esa noche se sentía como una jaula. Subió las escaleras lentamente, cada peldaño un esfuerzo monumental. El sonido de sus propios pasos era lo único que rompía el silencio. Abrió la puerta de su pequeño apartamento con cuidado de no hacer ruido. El olor a medicina y a sopa de pollo la recibió como siempre. La luz de una pequeña lámpara en el salón iluminaba un espacio modesto pero limpio, lleno de amor y de preocupaciones. Dejó su bolso en una silla y caminó de puntillas hasta la habitación de su hijo. Allí estaba él, durmiendo con el pecho subiendo y bajando con una dificultad que le partía el alma a Sofía cada vez que lo observaba. ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel? Mateo se movió entre sueños y tosió, un sonido seco y débil que era una constante en sus noches. Sofía se arrodilló junto a su cama y le acarició la frente, apartándole un mechón de pelo húmedo por el sudor. «Mamá. ¿Estás aquí?», murmuró el niño sin abrir los ojos. Su voz era apenas un susurro. «Sí, mi amor. Estoy aquí. Duerme, cariño», le respondió ella, tragándose las lágrimas para que su voz sonara serena. Mateo sonrió levemente y se acurrucó de nuevo bajo las mantas. «Te quiero, mamá», dijo antes de volver a sumirse en el sueño. Esas simples palabras fueron como un puñal en el corazón de Sofía. «Y yo a ti, mi vida, más que a nada en el mundo», susurró ella a la oscuridad. Se quedó allí, arrodillada en el suelo frío, velando su sueño, sintiendo el peso de su fracaso. Le había fallado. Le había prometido que encontraría el dinero para su operación, que todo saldría bien, y en lugar de eso, lo había empeorado todo. La rabia contra Ricardo volvió a encenderse en su interior, una brasa ardiente bajo las cenizas de la desesperación. Pero, ¿de qué servía la rabia ahora? No pagaría las facturas del hospital. Se levantó y fue al salón, sintiendo la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para no hundirse en la autocompasión. Abrió un viejo baúl de madera que guardaba bajo la ventana, el lugar donde atesoraba los pocos recuerdos que tenía de una vida anterior, una vida antes de Mateo, antes de la lucha constante. Sacó un par de álbumes de fotos, un puñado de cartas atadas con una cinta, y algunos objetos sin valor monetario pero con un gran peso sentimental. Necesitaba recordar quién era, recordar que había habido momentos felices, momentos de esperanza. Pasó las páginas del álbum, viendo fotos de su juventud, de sus padres, de amigos que el tiempo y la distancia habían borrado de su presente. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Era otra persona, una chica con sueños y sin el miedo constante grabado en la mirada. Y entonces, al fondo del baúl, bajo una pila de postales, encontró una pequeña caja de terciopelo azul. Hacía años que no la abría. ¿Qué guardaba dentro? Su corazón latió un poco más rápido. Dentro de la caja había una sola fotografía doblada y una carta amarillenta. Desdobló la foto con manos temblorosas. Era de ella mucho más joven, sonriendo a la cámara en un parque. A su lado, un joven apuesto la abrazaba por los hombros. Él también sonreía. Una sonrisa amplia y llena de confianza. Era Ricardo Montenegro. Un Ricardo sin la dureza en la mirada, sin el aura de poder implacable que lo rodeaba ahora. Parecían felices, dos jóvenes enamorados sin idea de lo que el futuro les depararía. Sofía sintió una punzada de dolor al recordar esa época, un tiempo de promesas y sueños compartidos que se habían hecho añicos. Él le había prometido el mundo, le había dicho que siempre la protegería. Mentiras, pensó con amargura. Todo fueron mentiras. Dobló la foto y la dejó a un lado. Luego, con un nudo en la garganta, abrió la carta. La caligrafía era elegante, casi arrogante, inconfundiblemente suya. Las palabras que leyó la hicieron temblar. Eran promesas de amor eterno, planes de futuro, y una frase que la golpeó con la fuerza de una revelación.
Cuidaré de nuestro hijo como si fuera un príncipe, leyó en voz alta, su propia voz sonando extraña en el silencio del apartamento. La carta estaba fechada 9 años atrás, pocos meses antes de que Ricardo desapareciera de su vida sin una sola explicación, justo cuando ella descubrió que estaba embarazada. Él lo sabía, siempre lo había sabido. La negación de esa tarde, su crueldad al decirle que su hijo no era su problema, no era la negación de un extraño, sino la de un padre que abandonaba a su propia sangre. El aire se volvió denso, pesado. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante todos estos años, se había dicho a sí misma que él nunca supo de Mateo, que si lo hubiera sabido, quizás. Pero no. Él lo sabía y había elegido darle la espalda. La hipocresía de su discurso en la gala benéfica adquirió de pronto una dimensión monstruosa. Hablaba de ayudar a los niños mientras dejaba que el suyo propio se consumiera por una enfermedad. Algo dentro de Sofía se rompió y se recompuso en ese instante, transformándose en una determinación fría y afilada. No puedo seguir callando, se dijo a sí misma, esta vez con una fuerza que no sabía que poseía. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de furia justiciera. Volvió a la habitación de Mateo. El niño seguía durmiendo plácidamente. Alrededor de su cuello, sobre el pijama, descansaba un pequeño medallón de plata, oscurecido por el tiempo. Era lo único que ella le había dado de su padre, diciéndole que era un amuleto de la suerte. Se lo había encontrado en un cajón del apartamento que compartieron, poco después de que él se fuera. Siempre pensó que lo había olvidado. Ahora, al mirarlo, un recuerdo vago y lejano comenzó a tomar forma en su mente. Cogió la foto de nuevo, la del parque. Amplió la imagen con sus dedos, aunque el papel estaba gastado, y entonces lo vio. Alrededor del cuello del joven Ricardo Montenegro, colgaba un objeto idéntico. No era parecido. Era exactamente el mismo diseño, el mismo brillo. La verdad la golpeó con una certeza absoluta y aterradora. Aquello no era un simple adorno, era una prueba. Esto lo cambia todo, pensó, sintiendo un vértigo abrumador. Ya no se trataba de pedir caridad. Ya no se trataba de suplicar ayuda a un millonario caprichoso. Se trataba de exigir justicia. Se trataba de reclamar los derechos de su hijo. Mateo no era el hijo de una camarera anónima. Era el hijo de Ricardo Montenegro, y tenía derecho a vivir. Tenía derecho a la operación que su padre podía pagar sin siquiera notarlo en su cuenta bancaria. La noche que había comenzado con la peor humillación de su vida, se estaba convirtiendo en el inicio de una batalla. Una batalla desigual, sí. Una batalla de David contra Goliat. Pero ahora David tenía una piedra en su honda. Sofía se sentó en el suelo, con la foto en una mano y la carta en la otra, mirando el rostro durmiente de su hijo. La fragilidad de Mateo contrastaba con la fuerza que crecía en su interior. Ya no luchaba por ella. Luchaba por él. Y una madre luchando por su hijo es la fuerza más poderosa del universo. ¿Sería suficiente para derribar un imperio construido sobre mentiras? Al día siguiente la realidad la golpeó con la crudeza de la luz de la mañana. El despido, la falta de dinero para el alquiler que vencía en una semana, la amenaza de los abogados. La determinación de la noche anterior parecía ahora una locura, un sueño febril. Realmente creía que podía enfrentarse a Ricardo. Se preparó un café, sus manos aún temblaban. Miró el periódico local sobre la mesa de la cocina. Su rostro estaba en la portada. Una foto borrosa y poco favorecedora tomada con un móvil. Camarera ataca al filántropo Ricardo Montenegro en su propia gala benéfica, rezaba el titular. El artículo la pintaba como una desequilibrada, una mujer inestable que había tenido un arrebato violento. No mencionaban su petición de ayuda, ni la conversación previa. Solo la presentaban como la villana de la historia, una loca que había agredido a un hombre bueno y generoso. La máquina de relaciones públicas de Ricardo ya estaba trabajando a toda máquina para destruir su credibilidad antes de que pudiera decir una sola palabra. Era una estrategia brillante y despiadada. «Mamá, ¿cuándo podré correr como los otros niños?». La pregunta de Mateo desde la puerta del salón la sacó de sus oscuros pensamientos. Estaba de pie, con su pijama de superhéroes que le quedaba un poco grande, su rostro pálido pero sus ojos llenos de una esperanza que le rompía el corazón a Sofía. Ella forzó una sonrisa, la más convincente que pudo. «Pronto, mi amor. Muy pronto. Los médicos te van a arreglar el corazón y correrás más rápido que todos ellos juntos», le dijo, abrazándolo con fuerza. El pequeño cuerpo de su hijo
Se sentía tan frágil entre sus brazos. «No llores, mamá», le dijo él, notando la humedad en sus ojos. «Tú eres la mujer más fuerte del mundo». Esas palabras, en su inocencia, fueron a la vez un consuelo y una carga inmensa. Tenía que ser fuerte por él, no podía permitirse dudar. No podía permitirse fallar. Tenía que estar a la altura de la heroína que su hijo veía en ella, aunque por dentro se sintiera pequeña y aterrorizada. Pero ¿cómo se lucha contra un hombre que puede comprar la verdad? Pasó el día haciendo llamadas a servicios sociales, a organizaciones benéficas, a abogados de oficio. Las respuestas eran siempre las mismas: listas de espera, falta de fondos, la complejidad del caso. Un abogado joven y compasivo le dedicó 10 minutos por teléfono. «Señora, siendo honesto, sus posibilidades son casi nulas», le dijo con una voz cansada. «La agresión está documentada. Él tiene los mejores bufetes de abogados del país. Una demanda por paternidad es un proceso largo y costoso. Y mientras tanto él puede arruinarla con la demanda por difamación. Mi consejo es que intente llegar a un acuerdo, que pida disculpas públicas. Un acuerdo. Disculpas». La idea le revolvió el estómago. ¿Pedirle perdón al hombre que había abandonado a su hijo y que ahora pretendía dejarlo morir? Era impensable. «No quiero un acuerdo. Quiero justicia», respondió ella con una firmeza que sorprendió incluso al abogado. Colgó el teléfono sintiéndose más sola que nunca. Parecía que todo el mundo estaba en su contra. Por la tarde, llegó una carta certificada. El sobre era grueso, de un papel caro, con el logotipo de un prestigioso bufete de abogados grabado en relieve. Sofía la abrió con dedos torpes. Era la notificación oficial de la demanda. Ricardo Montenegro le reclamaba una suma millonaria por daños a su imagen y agresión. La cifra era tan astronómica que parecía irreal, diseñada no para ser pagada, sino para aniquilarla. La carta también incluía una orden de alejamiento y una advertencia clara: cualquier intento de contactar al señor Montenegro, o de hacer declaraciones públicas sobre su delirante conexión personal, sería perseguido con todo el peso de la ley. Era un jaque mate. La estaban silenciando, enterrándola bajo una luz de burocracia legal y amenazas económicas. Se sentó en el sofá, la carta temblando en su mano. El miedo volvía a paralizarla. Quizás el abogado tenía razón. Quizás estaba siendo una ilusa. ¿Qué oportunidad tenía una simple camarera contra todo ese poder? «¿Qué es eso, mamá? ¿Una carta importante?», preguntó Mateo, que estaba dibujando en la mesa del salón. Sofía dobló rápidamente el documento y lo escondió. «No es nada, cariño. Solo papeles de adultos», mintió, intentando que su voz sonara normal. Pero Mateo era perceptivo, demasiado para su edad. La miró con sus grandes ojos serios. «¿Estás triste otra vez? Es por ese hombre malo de la tele, ¿verdad?». Sofía se sorprendió. No sabía que las noticias habían llegado hasta él. Se acercó y vio la televisión encendida en un canal de noticias, con el volumen bajo. La cara de Ricardo Montenegro llenaba la pantalla, sonriendo mientras anunciaba una nueva donación a un hospital infantil. La ironía era tan cruel que a Sofía le faltó el aire. El hombre que se negaba a salvar a su propio hijo era aclamado como un héroe de la infancia. La hipocresía era un veneno que estaba pudriendo el mundo. ¿Cómo podía nadie ver la verdad? O peor aún, ¿y si a nadie le importaba? Apagó la televisión con un gesto brusco. «No es un hombre malo, Mateo. Solo, está confundido», dijo, sin saber muy bien por qué lo defendía. Quizás era un viejo instinto, un eco de la mujer que una vez lo amó. O quizás no quería envenenar el corazón de su hijo con odio. Se sentó a su lado, y miró su dibujo. Era un niño corriendo en un campo verde, bajo un sol sonriente. «Ese soy yo», dijo Mateo señalando la figura de palitos. «Cuando me ponga bueno». La simplicidad de su deseo, la pureza de su esperanza, le dio a Sofía la fuerza que necesitaba. Se acabó dudar. Se acabaron las lágrimas. Podían quitarle el trabajo, podían demandarla, podían intentar humillarla, pero no podían quitarle el amor por su hijo. Y no podían quitarle la verdad. Tenía la foto, la carta y el objeto que lo unía todo. No era mucho, pero era suyo. Y con eso, iba a luchar hasta el final. Esa noche, mientras Mateo dormía, Sofía tomó una decisión. No podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Recordó el nombre de una antigua empleada de la familia Montenegro, una mujer mayor llamada Elena,
que había sido la niñera de Ricardo. Elena siempre había sido amable con ella en aquella época, una de las pocas personas en esa casa que la había tratado como a un ser humano. Hacía años que no sabía nada de ella, pero si había alguien en el mundo que conociera los secretos de Ricardo, era ella. Rebuscó en su vieja agenda de teléfonos un pequeño cuaderno con las esquinas gastadas. Rezó para que el número siguiera siendo el mismo. Con el corazón en un puño, marcó los dígitos. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, una voz frágil y anciana respondió al otro lado. ¿Diga? Sofía respiró hondo. Elena, soy yo. Soy Sofía. No sé si se acuerda de mí. Se hizo un largo silencio. Por un momento, pensó que le colgaría. Pero entonces, la voz respondió, llena de sorpresa y cautela. Claro que me acuerdo de ti, niña. Te he visto en las noticias. Sabía que algún día, la verdad encontraría su camino. Las palabras de Elena fueron como un bálsamo para su alma herida. No estaba sola. Alguien más sabía. Alguien más recordaba. Necesito su ayuda, Elena. No sé a quién más recurrir, dijo Sofía, su voz quebrándose por la emoción. Él quiere destruirme. Está negando a su propio hijo. Elena suspiró al otro lado de la línea, un sonido cargado de tristeza y resignación. Siempre fue así, incluso de niño. Encantador por fuera, pero con un trozo de hielo donde debería tener el corazón. Escúchame bien, Sofía. Lo que vas a hacer es muy peligroso. Ricardo no se detendrá ante nada para proteger su imagen y su fortuna. Tienes que ser muy inteligente y muy fuerte. La advertencia era seria, pero en su tono, Sofía también percibió una promesa de apoyo. No le ofreció soluciones mágicas, pero le ofreció algo mucho más valioso en ese momento: la validación. Su historia era real. Su dolor era legítimo. Y su lucha, por muy imposible que pareciera, era justa. ¿Podría esta anciana ser la clave que necesitaba? Usted testificaría por mí. ¿Contaría lo que sabe? Preguntó Sofía, conteniendo la respiración. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Podía oír la respiración de la anciana, el peso de la decisión que le estaba pidiendo que tomara. Enfrentarse a los Montenegro no era algo que se tomara a la ligera, ni siquiera para alguien que los había conocido toda la vida. Soy una mujer vieja, Sofía. No tengo nada que perder, pero tampoco tengo mucho que ofrecer. Mi palabra contra la suya no valdrá mucho, dijo Elena finalmente. Pero hay cosas que sé. Hay secretos que guardo. Y por el bien de ese niño inocente, haré lo que pueda. Pero tienes que prometerme que te cuidarás. Ricardo es vengativo. La conversación le dio a Sofía un rayo de esperanza. El primero en mucho tiempo. No era una garantía de victoria, ni mucho menos. Pero era una grieta en el muro de silencio y poder que Ricardo había construido a su alrededor. Y a veces una pequeña grieta es todo lo que se necesita para que la estructura entera se derrumbe. Colgó el teléfono y se sintió extrañamente en calma. El camino que tenía por delante era aterrador y estaba lleno de obstáculos. Probablemente perdería su casa. Se enfrentaría a un juicio humillante. Sería arrastrada por el fango por los medios de comunicación. Pero por primera vez desde que todo había estallado sentía que tenía una oportunidad, por pequeña que fuera. Miró los 3 objetos que había puesto sobre la mesa: la foto, la carta y la pequeña caja de terciopelo que contenía la prueba definitiva. Eran sus armas. Eran frágiles, hechas de papel y de metal, pero contenían una verdad tan poderosa que podría hacer temblar los cimientos de un imperio. Voy a necesitar un abogado. Uno de verdad, pensó. No el joven compasivo pero derrotado del teléfono. Necesitaba a alguien que creyera en ella, alguien dispuesto a luchar. Pero, ¿dónde encontrar a una persona así sin un céntimo en el bolsillo? La pregunta quedó flotando en el aire, otro obstáculo en un camino que parecía interminable. A la mañana siguiente recibió otra llamada. Esta vez era del hospital. La voz de la administradora era amable pero firme. Señora García, la llamo por la cirugía de Mateo. El tiempo se está agotando. Necesitamos programar la intervención cuanto antes. Pero no podemos hacerlo sin el depósito inicial. El consejo del hospital ha revisado su caso, pero sin una garantía de pago, nuestras manos están atadas. Cada palabra era un martillazo. La presión aumentaba, el tiempo corría en su contra. La enfermedad de Mateo no esperaba a los procesos judiciales. No entendía de demandas ni de batallas legales. Necesitaba una solución,
Y la necesitaba ya. El dinero. Todo se reducía siempre al dinero. El mismo dinero que para Ricardo era como calderilla, para ella era la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. Algo estaba a punto de romperse dentro de ella. La desesperación amenazaba con ahogarla de nuevo. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Unas pocas semanas. Quizás un mes, si tenemos suerte. Pero cada día que pasa, el riesgo aumenta, respondió la administradora. Sofía agradeció la información y colgó. Un mes. Tenía un mes para conseguir una cantidad de dinero imposible, para ganar una batalla legal que todos consideraban perdida, para salvar la vida de su hijo. Se apoyó en la pared de la cocina, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Era una misión suicida. Ricardo lo sabía. Por eso había actuado con tanta rapidez y contundencia. No solo quería silenciarla, quería ahogarla en problemas, en deudas, en burocracia, hasta que se rindiera o hasta que fuera demasiado tarde para Mateo. Era una estrategia cruelmente efectiva. Pero él no contaba con una cosa. La verdad estaba de su lado. Y ahora, no estaba completamente sola. Tenía a Elena. Y tenía su propia determinación inquebrantable. Miró por la ventana hacia el patio interior del edificio. Vio a los niños del vecindario jugando al fútbol, sus gritos y risas llenando el aire de la mañana. Vio la vida que su hijo merecía tener. Una vida de carreras, de juegos, de rodillas raspadas y de pulmones llenos de aire. No iba a rendirse. No podía. Se secó las lágrimas con rabia. Cogió su bolso y las pruebas que había reunido. Salió del apartamento con un nuevo propósito. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a alguien que la escuchara. Un periodista, un abogado, cualquiera que estuviera dispuesto a mirar más allá de la narrativa que Ricardo Montenegro estaba tejiendo. Iba a contar su historia una y otra vez si era necesario, hasta que alguien la creyera. Su lucha acababa de empezar, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Pero estaría el mundo preparado para escucharla? Caminó por las calles de Madrid, una ciudad que de repente le parecía extraña y hostil. Los carteles publicitarios con el rostro sonriente de Ricardo Montenegro parecían burlarse de ella desde cada esquina. Estaba en todas partes, en vallas publicitarias de promociones inmobiliarias, en los laterales de los autobuses, en las portadas de las revistas de negocios. Su imagen de hombre de éxito, y en los anuncios de caridad, un lobo disfrazado de cordero. Tengo que encontrar a alguien que no le tenga miedo, pensó Sofía, apretando la correa de su bolso con una fuerza que le dejó los nudillos blancos. Su primera parada fue una oficina de asistencia jurídica gratuita en el centro. La sala de espera estaba abarrotada de gente con la misma mirada cansada que ella. Después de 2 horas, una funcionaria con cara de perpetuo aburrimiento la atendió a través de una ventanilla de cristal. Sofía explicó su situación de forma atropellada, con la voz temblorosa. La mujer ni siquiera la miró a los ojos, siguió tecleando en su ordenador. Demanda por paternidad contra Ricardo Montenegro, murmuró la funcionaria, y luego soltó una risa seca y sin alegría. Señora, sea realista. Necesita pruebas de ADN, y para eso necesita una orden judicial. Con una demanda por agresión pendiente, ningún juez se la concederá. Vuelva cuando sus problemas legales se hayan resuelto. Era un muro, una pared de burocracia diseñada para disuadir a los desesperados. La humillación fue silenciosa, impersonal, pero no por ello menos dolorosa. La despidieron con un folleto y una palmadita burocrática en la espalda. ¿Y qué se supone que haga con esto?, pensó Sofía, mirando el folleto inútil mientras salía de nuevo al ruido de la calle. Se sentía como si estuviera gritando en una habitación insonorizada. Nadie la escuchaba. Nadie quería escucharla. Recorrió la ciudad, entrando en cada pequeño despacho de abogados que encontraba, buscando una puerta que no se le cerrara en la cara. La historia era siempre la misma. En cuanto mencionaba el nombre de Ricardo Montenegro, los rostros cambiaban. Los abogados amables se volvían distantes, los ambiciosos perdían el interés. Le hablaban de costes prohibitivos, de la falta de pruebas contundentes, del poder de los bufetes de Montenegro. Era una conspiración de silencio, tejida con miedo y dinero. Al final de la tarde, agotada y desmoralizada, se sentó en el banco de un parque, el mismo parque donde se había tomado aquella foto con Ricardo tantos años atrás. La ironía era cruel. Vio a las madres jugando con sus hijos, escuchó sus risas, y sintió una punzada de envidia y de rabia. ¿Por qué su hijo no podía tener esa normalidad?
¿Por qué su vida tenía que ser una lucha constante? No hay justicia para los pobres, ¿verdad?, dijo una voz a su lado. Sofía se sobresaltó. Un hombre mayor, con un traje gastado pero limpio, la miraba con ojos amables y perspicaces. Estaba sentado en el mismo banco, leyendo un periódico. Perdone, no quería asustarla. Pero la he visto entrar y salir de 3 despachos de abogados en esta misma calle. Conozco esa mirada. Es la mirada de alguien que lucha contra un gigante, continuó el hombre. Sofía, normalmente reservada, se sintió extrañamente cómoda con aquel desconocido. Quizás era la desesperación, o quizás la bondad genuina en su rostro. Mi gigante es demasiado grande, respondió ella con un suspiro. El hombre dobló su periódico. Todos los gigantes parecen invencibles hasta que alguien encuentra su punto débil. Mi nombre es Javier Aguirre. Fui abogado. Ahora estoy jubilado, pero mi oído para las historias injustas sigue funcionando. Sofía lo miró, una chispa de interés encendiéndose en su interior. ¿Podría ser esta la ayuda que buscaba? Un golpe de suerte en medio de la tormenta. ¿Usted cree en las causas perdidas, señor Aguirre?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Javier sonrió, una sonrisa triste pero sabia. Son las únicas en las que creo. Las causas ganadas no necesitan ayuda. Animada por sus palabras, Sofía le contó todo. Le habló de Mateo, de su enfermedad, de la gala, de la humillación. Le habló de su pasado con Ricardo, de sus promesas rotas. Y finalmente, con manos temblorosas, le mostró las pruebas que guardaba en su bolso, la fotografía descolorida, y la carta amarillenta. Javier las examinó con la atención de un experto, sus cejas frunciéndose en concentración. Se puso unas gafas de lectura que sacó del bolsillo de su chaqueta y leyó la carta varias veces. El silencio se alargó, cada segundo aumentando la tensión de Sofía. ¿Y bien?, preguntó ella finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre. Javier se quitó las gafas y la miró fijamente. Señora García, esto no es una causa perdida. Es una bomba de relojería. Y creo que sé cómo encender la mecha. Pero va a ser la guerra. Estoy preparada para la guerra. Ya estoy en ella, respondió Sofía con una firmeza que sorprendió al propio Javier. Él asintió lentamente, una expresión de respeto en su rostro. Muy bien. Entonces, nuestro primer paso es responder a su demanda. No vamos a pedir disculpas. Vamos a contraatacar con una demanda de paternidad. Usaremos la carta y la foto como base para solicitar una prueba de ADN urgente, argumentando el estado crítico de salud del niño. Es nuestra única oportunidad de que un juez nos escuche. Por primera vez en días, Sofía sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. No estaba sola. Tenía un aliado. Un abogado jubilado que se sentaba en los bancos de los parques, sí, pero un aliado al fin y al cabo. No tengo dinero para pagarle, señor Aguirre, dijo ella, la dura realidad volviendo a imponerse. Javier guardó las pruebas en un sobre y se lo devolvió. El dinero no compra la justicia, aunque a veces lo parezca. Mi pago será ver la cara de Ricardo Montenegro cuando se dé cuenta de que ha subestimado a la madre de su hijo. Ahora vaya a casa y sea fuerte por Mateo, yo me encargo de la primera batalla. Al día siguiente, la respuesta legal de Javier llegó al lujoso despacho de Isabel Torres, la abogada de Ricardo. Isabel, una mujer de unos 50 años, con un traje impecable y una mirada que cortaba el aire, leyó el documento con una sonrisa condescendiente. Una contrademanda por paternidad, basada en una foto vieja y una supuesta carta de amor, es ridículo. Esta mujer es más tonta de lo que pensaba, le dijo a Ricardo por teléfono. Él, desde su ático con vistas a toda la ciudad, no parecía tan divertido. No la subestimes, Isabel. La desesperación vuelve a la gente impredecible. Aplástala, usa a la prensa. Quiero que su nombre sea sinónimo de loca y mentirosa. Que nadie en esta ciudad se atreva a darle trabajo ni a escucharla. Entiérrala en burocracia y facturas legales hasta que suplique un acuerdo. La orden era clara. La guerra total había comenzado. Ricardo no iba a mostrar ninguna piedad. Su imperio estaba construido sobre una imagen de perfección, y no iba a permitir que una camarera del pasado la manchara. Considera a esa mujer historia antigua, respondió Isabel con una confianza escalofriante. La maquinaria mediática de Montenegro se puso en marcha. Al día siguiente, los periódicos sensacionalistas publicaron nuevas historias sobre Sofía. La examante obsesiva de Ricardo Montenegro titulaba uno. El oscuro pasado de la camarera agresora, decía otro.
Publicaron fotos suyas sacadas de sus redes sociales antiguas, de fiestas de hacía 10 años, sacándolas de contexto para hacerla parecer inestable y de vida desordenada. Entrevistaron a supuestos amigos que hablaban de su carácter conflictivo. Era una campaña de desprestigio brutal y sistemática. Sofía sintió que le robaban su propia vida, su propia historia, retorciéndola hasta convertirla en un arma contra ella. Cuando salió a comprar el pan, sintió las miradas de sus vecinos. Algunos apartaban la vista, incómodos. Otros murmuraban a su paso. Una mujer, la dueña de la tienda de ultramarinos, se atrevió a decirle: «Debería darte vergüenza, Sofía, intentar aprovecharte de un hombre tan bueno». La humillación pública fue como una bofetada. Se sentía como una apestada en su propio barrio, el único lugar que había considerado un refugio. «No les hagas caso, mamá. Son tontos», le dijo Mateo esa tarde mientras ella lloraba en silencio en la cocina. El niño se acercó y la abrazó por las piernas. «Tú eres buena. Y yo te creo». La inocencia y la lealtad incondicional de su hijo le dieron fuerzas para seguir adelante. Se secó las lágrimas y lo abrazó con fuerza. «Gracias, mi amor. Eres lo único que importa en todo este lío», le susurró al oído. Sabía que tenía que protegerlo de todo aquello, pero era imposible. Las noticias estaban en todas partes. El veneno se filtraba por debajo de la puerta. Decidió que no podía hundirse. Tenía que luchar con las mismas armas. Si ellos usaban la prensa, ella también lo haría. Recordó a una periodista de investigación, Laura Vega, conocida por sus reportajes sobre abusos de poder. Era una reportera tenaz que no se dejaba intimidar fácilmente. Encontrar su contacto no fue fácil, pero después de varias llamadas, consiguió su correo electrónico. Le escribió un mensaje largo y detallado, adjuntando copias de la foto y la carta. Le contó su verdad, sin adornos, con la crudeza de la desesperación. Era un tiro al aire, pero era el único que le quedaba. Pasaron 2 días de silencio absoluto. Ni Laura Vega ni nadie más respondió. La esperanza de Sofía comenzó a desvanecerse de nuevo. Mientras tanto, Javier Aguirre trabajaba sin descanso. Preparó el caso, reunió documentos, buscó precedentes legales. «Necesitamos algo más, Sofía», le dijo por teléfono. «La foto y la carta son fuertes pero circunstanciales. El equipo de Montenegro argumentará que son falsificaciones o recuerdos de un romance sin importancia. Necesitamos un testigo. Alguien que pueda corroborar su relación en esa época. ¿Había alguien más que supiera lo vuestro?». Sofía pensó en Elena, la anciana niñera. Le dio su contacto a Javier aunque dudaba que la mujer quisiera involucrarse. Era pedirle demasiado. Enfrentarse a la familia a la que había servido toda su vida era un acto de valentía que pocos estarían dispuestos a cometer. La presión aumentaba, el tiempo corría y sentía que sus opciones se agotaban una a una. ¿Y si Elena se negaba a ayudar? El hospital volvió a llamar. La voz de la administradora era más urgente esta vez. «Señora García, el estado de Mateo es estable, pero los médicos están preocupados. No podemos posponer más la decisión. Necesitamos una respuesta sobre el depósito esta semana, o tendremos que darle su plaza en el quirófano a otro paciente en lista de espera». La noticia cayó como una losa sobre Sofía. Esta semana, el ultimátum era claro. El tiempo se había acabado. La desesperación la cejeó con acento agudo. Ignorando los consejos de Javier y la orden de alejamiento, hizo algo impulsivo, algo estúpido. Fue a las oficinas centrales de Montenegro, un imponente rascacielos de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad. No sabía qué esperaba conseguir, quizás apelar a una pizca de humanidad que ya no existía. Se plantó en la entrada, pidiendo ver a Ricardo. Los guardias de seguridad la reconocieron de inmediato y le bloquearon el paso. «El señor Montenegro no la recibirá. Tiene una orden de alejamiento. Si no se va ahora mismo, llamaremos a la policía», le dijo uno de ellos con una voz fría y mecánica. «Solo necesito 5 minutos, por favor, es sobre mi hijo». «¿Su hijo?», suplicó ella, su voz atrayendo la atención de la gente que entraba y salía del edificio. Justo en ese momento, las puertas del ascensor privado se abrieron y apareció Ricardo, rodeado de su séquito de ejecutivos. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del vestíbulo. Sofía vio un destello de irritación en sus ojos, pero también algo más. ¿Era miedo? Él hizo un gesto a uno de sus guardias y siguió caminando hacia la salida, ignorándola por completo. Pero Sofía corrió, esquivando a un guardia, y se interpuso en su camino. «Ricardo, por favor, Mateo se está muriendo, necesita la operación esta semana. Olvida las demandas, olvida todo, solo sálvalo».
Te lo ruego, dijo, su voz quebrada por la angustia. Los ejecutivos que lo acompañaban miraban la escena con una mezcla de incomodidad y desprecio. El vestíbulo de mármol se había convertido en un escenario, y ella era la protagonista de un espectáculo patético. Ricardo se detuvo, se giró lentamente hacia ella. Su rostro no mostraba ira, sino un cansancio gélido, como si ella fuera una molesta mancha en su zapato. Se acercó tanto que ella pudo oler su carísima colonia, la misma que usaba años atrás. La miró de arriba abajo, su mirada recorriendo su ropa barata y su rostro demacrado. Luego se inclinó y le susurró al oído, para que solo ella pudiera escucharlo, cada palabra una gota de veneno. Escúchame bien, porque no lo repetiré. Tu hijo no es mi problema. Deberías haber sido más cuidadosa. La humillación íntima fue 1000 veces peor que el escándalo en la gala. Fue la negación final, la aniquilación de cualquier esperanza de compasión. Dicho esto, se enderezó, se ajustó la corbata y, sin volver a mirarla, salió del edificio y se subió a su coche de lujo con chofer, que lo esperaba en la puerta. Los guardias de seguridad la agarraron entonces por los brazos y la arrastraron fuera del edificio, arrojándola a la acera como si fuera basura. Sofía se quedó allí, en el suelo, mientras el coche de Ricardo se alejaba y desaparecía en el tráfico. La gente pasaba a su lado, algunos la miraban con curiosidad, otros con desdén. Nadie le ofreció ayuda. Se sentía vacía, rota. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza. Tu hijo no es mi problema. Había cruzado una línea. Ya no se trataba de dinero ni de orgullo, se trataba de pura crueldad. Se levantó, con las rodillas raspadas y la dignidad hecha jirones. Pero el dolor se estaba transformando en algo más. En una rabia fría y dura como el diamante. Si él quería guerra, la tendría. Pero ya no lucharía por su compasión. Lucharía por su destrucción. Volvió a su apartamento, el corazón martilleándole en el pecho. Cogió el teléfono y llamó a Javier. Consiga una reunión con Elena, ahora mismo. Y dígale que es cuestión de vida o muerte, dijo, su voz temblando, pero no de miedo, sino de una nueva y terrible determinación. Algo se había roto, sí, pero algo nuevo y mucho más fuerte estaba naciendo de las ruinas. Javier consiguió la reunión. Elena vivía en una modesta casa en las afueras, un pequeño refugio lleno de recuerdos y plantas. La anciana lo recibió con una taza de té y una mirada triste. Sabía que vendrían. Lo vi en su cara esa noche, Ricardo, vi al niño asustado que un día fue, escondido detrás del monstruo, dijo Elena, su voz frágil pero clara. Sofía le contó la última conversación, las palabras exactas que él le había susurrado. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Su padre era igual. Un hombre encantador en público, un tirano en privado. La manzana no cayó lejos del árbol. Javier, práctico, fue directo al grano. Elena, necesitamos su testimonio. Necesitamos que confirme que la relación entre Sofía y Ricardo fue real y seria. Que él sabía del embarazo. Elena miró por la ventana, perdida en sus recuerdos. Claro que lo sabía. Estaba emocionado al principio. Hablaba de su futuro hijo, de su heredero. Incluso tenía un regalo preparado para él, una tradición familiar de los Montenegro. ¿Una tradición familiar?, preguntó Sofía, inclinándose hacia adelante. Elena asintió. Sí. El primogénito varón de cada generación recibe un objeto especial, una joya que pasa de padres a hijos. El abuelo de Ricardo se lo dio a su padre, y su padre a él. Ricardo estaba obsesionado con esa tradición, decía que se lo daría a su hijo en cuanto naciera. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió su bolso y sacó con cuidado la pequeña caja de terciopelo azul. La abrió sobre la mesa. Dentro el pequeño medallón de plata brillaba bajo la luz de la lámpara. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Se llevó una mano a la boca ahogando un grito. No puede ser. Es ese. Es el regalo. Yo misma lo guardé en su caja fuerte antes de que todo se torciera. ¿Cómo lo tienes tú? Sofía la miró. La verdad encajando en su mente con una claridad dolorosa. Lo encontré en un cajón después de que él se fuera. Pensé que lo había olvidado. Se lo di a Mateo. Lo lleva puesto desde que era un bebé. Esto lo cambia todo, dijo Javier en voz baja, mirando el objeto con una nueva fascinación. Esto no es solo una prueba de su relación. Es una prueba de su intención. Es el reconocimiento simbólico de su paternidad.
Montenegro no puede argumentar que esto es una simple baratija olvidada. Elena, ¿usted puede testificar sobre la historia de este objeto? ¿Sobre su significado en la familia? La anciana lo miró, sus ojos ancianos brillando con una vieja lealtad rota y una nueva determinación. Ese niño Mateo es el bisnieto del hombre que me dio trabajo y un hogar cuando no tenía nada. Le debo lealtad a la sangre, no al monstruo en el que se ha convertido Ricardo. Sí, testificaré. Contaré toda la verdad. La habitación se llenó de un silencio solemne. Sofía sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi se echó a llorar. Tenían una oportunidad. Una oportunidad real. La pieza final del rompecabezas había encajado. Pero sería suficiente para convencer a un tribunal. Esa noche, mientras Mateo dormía, Sofía y Javier se reunieron de nuevo en el pequeño apartamento. Extendieron todas las pruebas sobre la mesa de la cocina. La foto, la carta, la declaración firmada de Elena y en el centro, el objeto de plata. Javier lo cogió con unos guantes de tela para no dejar huellas. «Necesito examinarlo de cerca», dijo, sacando una pequeña lupa de su maletín. Lo giró y lo observó bajo la luz de un flexo. Es plata de ley, de buena calidad. El diseño es antiguo, probablemente de principios del siglo XX. Pasó la lupa por la parte trasera. «Espera un momento, hay algo aquí. Unas iniciales grabadas. Son muy pequeñas, casi borradas por el tiempo». Acercó la lupa a sus ojos. Son una R y una M. Ricardo Montenegro. Pero hay algo más, una fecha. Forzó la vista para descifrar los números. Es de hace 9 años. La misma fecha que la carta que te escribió. Sofía contuvo el aliento. No era solo el reconocimiento de un futuro hijo. Era el reconocimiento de su hijo. Mateo. Lo tenemos, susurró Javier, la emoción palpable en su voz. Tenemos la conexión directa. La carta con la promesa, el objeto con sus iniciales y la fecha, y el testimonio de Elena que lo une todo. Isabel Torres no podrá argumentar que esto es una coincidencia. Sofía sintió una mezcla de euforia y pánico. Estaban tan cerca. Pero el miedo seguía ahí. Ricardo era poderoso. Tenía recursos ilimitados. Podía comprar testigos, enterrarlos en apelaciones, retrasar el proceso hasta que fuera demasiado tarde para Mateo. No podemos esperar a un juicio ordinario. Tardaría meses, quizás años, dijo ella, la urgencia volviendo a atenazarla. Lo sé, respondió Javier. Por eso, mañana a primera hora, presentaré una moción para una audiencia de emergencia. Argumentaremos que la vida del niño depende de una decisión judicial inmediata para forzar la prueba de ADN y el pago del tratamiento. Es un movimiento arriesgado. La jueza puede desestimarlo de plano. Pero tenemos que intentarlo. La suerte estaba echada. La noticia de la audiencia de emergencia llegó como un terremoto al equipo legal de Montenegro. Isabel Torres estaba furiosa. Ese viejo zorro de Aguirre, una audiencia de emergencia. Es un truco publicitario. No podemos permitirlo, le gritó a su equipo de jóvenes y ambiciosos abogados. Tenemos que desacreditar a la testigo, a Elena. Investiguen su vida, busquen cualquier trapo sucio. Y preparen una oferta para Sofía. Una oferta lo suficientemente grande como para que parezca generosa a los ojos de la prensa, pero lo suficientemente pequeña como para que sea un insulto. Quiero que se la entreguen en persona, quiero que vea lo que podría tener si se calla. El plan de Ricardo era doble. Por un lado, intentar comprar el silencio de Sofía. Por otro, prepararse para destruir la credibilidad de la única persona que podía corroborar su historia. La guerra se estaba volviendo más sucia, más personal. No se detendrían ante nada. Al día siguiente, un mensajero entregó un sobre en el apartamento de Sofía. Dentro, había un cheque. La cantidad era considerable, suficiente para pagar la operación de Mateo varias veces. Junto al cheque, había un acuerdo de confidencialidad. Si lo firmaba, el dinero era suyo. A cambio, tenía que retirar todas las demandas, desaparecer de la vida de Ricardo para siempre, y declarar públicamente que todo había sido un error, un malentendido producto de su inestabilidad emocional. Era el dinero para salvar a su hijo, servido en bandeja de plata. Era la salida fácil. Era la tentación. Por un momento, Sofía dudó. Podría acabar con todo el sufrimiento, con toda la lucha. Mateo estaría a salvo. No era eso lo único que importaba. Miró el cheque, el papel frío y anónimo que representaba la vida de su hijo. Y luego miró el acuerdo, las palabras que le exigían vender su verdad, su dignidad y la identidad de su hijo.
¿Qué piensas, mamá?, preguntó Mateo, que la había estado observando en silencio. Sofía lo miró, a su hijo, el motivo de toda su lucha, y supo la respuesta. Coger ese dinero sería enseñarle que la justicia se puede comprar, que la verdad no importa, que los poderosos siempre ganan. Sería salvar su cuerpo, pero quizás dañar su alma. Rompió el cheque y el acuerdo en 1000 pedazos. Pienso, mi amor, que hay cosas que el dinero no puede comprar, le dijo abrazándolo. En ese momento su teléfono sonó. Era Javier. Sofía, buenas noticias, la jueza ha aceptado la moción. Tenemos una audiencia, pasado mañana. El corazón de Sofía dio un vuelco. Era real. Iban a tener su día en el tribunal. La batalla final estaba a punto de comenzar. Estarían preparados para lo que les esperaba al otro lado de esa puerta. El día antes de la audiencia, Sofía llevó a Mateo al parque. Quería que tuviera un día normal, un día de risas y de sol, lejos de las preocupaciones de los adultos. Compraron un helado y se sentaron en un banco a ver a los otros niños jugar. «Mamá, ¿por qué ese hombre no me quiere?», preguntó Mateo de repente, con la brutal honestidad de un niño. La pregunta la dejó sin aire. Había intentado protegerlo de la verdad más cruda, pero él lo entendía todo. Sofía lo abrazó. «No es que no te quiera, cariño, es que tiene miedo. A veces, los adultos hacen cosas muy tontas cuando tienen miedo». Mateo la miró con sus ojos sabios. «Pero tú no tienes miedo, ¿verdad? Eres la mujer más fuerte del mundo». Sofía forzó una sonrisa, tragándose las lágrimas. «Contigo a mi lado, soy invencible», le respondió. Pero por dentro, el miedo era un nudo helado. Mañana se enfrentaría a su mayor temor, y no sabía si sería lo suficientemente fuerte. Esa noche, no pudo dormir. Dio vueltas en la cama repasando cada detalle del caso, cada posible pregunta, cada posible ataque de Isabel Torres. Se levantó y fue al salón. Las pruebas seguían sobre la mesa, como un pequeño arsenal de papel y plata. Cogió la foto de Ricardo y ella, tan jóvenes y llenos de sueños. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿En qué momento se había convertido él en ese monstruo sin corazón? No puedo fallar, pensó. No por mí, por Mateo. La responsabilidad era abrumadora. El futuro de su hijo, su propia vida, todo dependía de lo que sucediera en esa sala del tribunal. Se sentía como David preparándose para enfrentarse a Goliat, con solo unas pocas piedras en la mano. Pero la historia de David y Goliat tenía un final feliz. Rezó, por primera vez en mucho tiempo, para que su historia también lo tuviera. Mientras tanto, en su ático, Ricardo Montenegro tampoco dormía. Miraba las luces de la ciudad, un imperio a sus pies. Tenía todo lo que un hombre podía desear: dinero, poder, respeto. Pero una camarera y un niño enfermo amenazaban con derribarlo todo. Isabel le había asegurado que tenían el control, que la jueza era dura, y que las pruebas de Sofía eran débiles. Pero él sentía una inquietud que no podía explicar. Recordó a Sofía, su mirada desafiante en el vestíbulo. Había visto en sus ojos algo que no veía a menudo. Una fuerza que no provenía del dinero ni del poder, sino de algo mucho más primario. El amor de una madre. ¿Por qué no aceptó el dinero?, se preguntó en voz alta. La pregunta quedó flotando en la lujosa habitación, sin respuesta. Por primera vez en su vida, Ricardo Montenegro no estaba seguro de poder ganar. La mañana de la audiencia llegó, gris y lluviosa, como un presagio. Sofía vistió a Mateo con su mejor ropa. «Hoy es un día importante, mi amor. Pero no tienes que tener miedo. Solo tienes que decir la verdad si te preguntan», le dijo, arrodillándose frente a él. Le ajustó el cuello de la camisa y se aseguró de que el objeto de plata estuviera visible. Era su arma secreta, su amuleto. «Lo sé, mamá. Siempre digo la verdad», respondió el niño con una seriedad que le partió el corazón. Javier Aguirre pasó a recogerlos. Llevaba su viejo traje, pero su mirada era firme y decidida. «¿Listos para la batalla?», preguntó, intentando sonar optimista. Sofía asintió, aunque sentía que el estómago se le había hecho un nudo. Cogió la mano de Mateo. Estaba fría. Juntos, salieron del apartamento, y se dirigieron hacia el Tribunal de Justicia, hacia su destino. Al llegar al tribunal, una nube de periodistas los rodeó. Los flashes de las cámaras eran cegadores, las preguntas un torbellino de ruido. «Señora García, ¿es cierto que intentó extorsionar al señor Montenegro? ¿Qué espera conseguir con esta demanda?». Sofía se aferró a Mateo protegiéndolo con su cuerpo mientras Javier los guiaba a través de la multitud. Al otro lado del pas, la sala del tribunal era un espacio frío e impersonal.
diseñado para despojar a las emociones de su color y reducirlas a hechos en blanco y negro. Las paredes de madera oscura parecían absorber la luz y el sonido, creando una atmósfera solemne y opresiva. Sofía se sentía diminuta en el duro banco de madera, con la mano de Mateo firmemente sujeta en la suya. A su lado, Javier Aguirre revisaba sus notas con una calma que ella envidiaba. Al otro lado de la sala, en una mesa de caoba pulida, se sentaba el enemigo, Ricardo Montenegro, flanqueado por Isabel Torres, y un equipo de 3 abogados jóvenes que parecían clones con sus trajes caros y sus miradas afiladas. Ricardo no la miraba. Mantenía la vista al frente, con una expresión de aburrido desdén, como si todo aquello fuera un trámite molesto que le impedía cerrar su próximo negocio millonario. La prensa ocupaba los bancos traseros, un murmullo de buitres con sus bolígrafos y cámaras listos para devorar cada palabra, cada gesto. «No mires a nadie, solo a mí o a la jueza», le había dicho Javier. Pero era imposible no sentir el peso de cientos de ojos juzgándola, condenándola antes incluso de que empezara el juicio. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Algo estaba a punto de romperse. La jueza, una mujer de rostro severo y pelo canoso recogido en un moño apretado, entró en la sala y todos se pusieron en pie. Con un golpe de mazo, la audiencia de emergencia dio comienzo. Isabel Torres fue la primera en hablar. Se levantó con la elegancia de una pantera, sus tacones resonando sobre el suelo de mármol. Su voz era seda y acero, un instrumento perfectamente afinado para la persuasión y la destrucción. «Señoría, estamos aquí por una fantasía. Una peligrosa fantasía urdida por una mujer desesperada y emocionalmente inestable», comenzó, su mirada barriendo la sala antes de clavarse en Sofía. «La señora García, después de agredir violentamente a mi cliente en un acto público y premeditado, ahora intenta culminar su campaña de acoso y extorsión con esta ridícula demanda de paternidad. No hay pruebas. No hay lógica. Solo el delirio de una antigua empleada que no acepta que una breve y lamentable relación de juventud terminó hace casi una década. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para pintar a Sofía como una villana, una mentirosa, una loca». Ricardo ni se inmutó. Su rostro era una máscara de impasibilidad. «Tengo que resistir», pensó Sofía apretando la mano de Mateo con más fuerza. «No puedo dejar que me destruya con sus palabras». Isabel continuó su ataque, presentando recortes de los periódicos sensacionalistas como si fueran pruebas irrefutables. «Aquí tenemos el testimonio de supuestos amigos que describen a la señora García como una persona conflictiva, con un historial de comportamiento errático. Aquí tenemos fotografías que demuestran un estilo de vida que difícilmente encaja con la imagen de madre abnegada que pretende proyectar», dijo, mostrando una foto de Sofía en una fiesta de cumpleaños de hacía años, sacada completamente de contexto. «Esta no es la historia de una madre luchando por su hijo, es la historia de una mujer que ve en el señor Montenegro un billete de lotería. Una mujer que, al ser rechazada, recurre a la violencia y a la calumnia. Les pido, señoría, que desestimen esta moción absurda, y que apliquen todo el peso de la ley sobre la señora García por su flagrante desacato a la orden de alejamiento, y por este vergonzoso intento de manipular a la justicia». Se sentó, dejando un silencio denso y venenoso en la sala. La jueza miraba a Sofía con una expresión indescifrable, sus ojos fríos y analíticos. Por un momento, Sofía sintió que todo estaba perdido, que la mentira bien vestida de Isabel era más poderosa que su humilde verdad. «Su turno, señor Aguirre», dijo la jueza. Javier se levantó lentamente, su figura contrastando con la de Isabel. No tenía su elegancia ni su arrogancia, pero en sus ojos había una convicción tranquila. «Señoría, la abogada Torres ha pintado un cuadro muy dramático, lleno de insinuaciones y recortes de prensa. Yo, sin embargo, prefiero basarme en los hechos», comenzó con voz pausada pero firme. «Y el primer hecho es el que tenemos aquí, en esta sala. Un niño de 8 años cuya vida pende de un hilo». Todas las miradas se volvieron hacia Mateo, que se encogió en su asiento. «Un niño que necesita una operación urgente que su madre no puede pagar. Y un hombre, uno de los más ricos de este país, que se niega a realizarse una simple prueba de ADN que podría salvarle la vida. ¿Por qué? ¿A qué le teme el señor Montenegro?». La pregunta quedó flotando en el aire. Javier llamó a Sofía al estrado. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia el atril. Juró decir la verdad, su voz apenas un susurro. «No puedo fallar ahora», pensó, sintiendo el sudor frío en su nuca. «Por Mateo».
Javier la guió a través de su historia con preguntas sencillas y directas. Sofía habló de su relación con Ricardo, de sus promesas, del momento en que descubrió que estaba embarazada, y de cómo él desapareció de su vida. Su voz se fue fortaleciendo a medida que hablaba, la verdad dándole un coraje que no sabía que poseía. Pero Isabel Torres no se lo puso fácil. Se levantaba para objetar a cada frase. Objeción, señoría, irrelevante. Objeción, especulación. Objeción. La testigo está dando un discurso sentimental, no hechos. La jueza admitió varias de las objeciones, interrumpiendo el relato de Sofía, rompiendo el hilo de su narrativa. Sofía empezó a tropezar con las palabras, a confundirse. Isabel en su interrogatorio fue despiadada. No es cierto, señora García, que usted ha tenido otras relaciones desde que rompió con el señor Montenegro. ¿No es cierto que usted nunca le comunicó formalmente su embarazo? ¿No es cierto que su primer contacto en casi 9 años fue una exigencia de dinero? Las preguntas eran trampas, diseñadas para hacerla parecer promiscua, negligente y codiciosa. Sofía, agotada y bajo presión, empezó a flaquear. Javier vio que estaba perdiendo el control de la situación y decidió cambiar de táctica. Señoría, me gustaría presentar unas pruebas materiales, dijo, acercándose al estrado. Primero mostró la fotografía de la joven pareja en el parque. Isabel Torres ni se inmutó. Una simple foto de juventud, señoría, demuestra que se conocían, nada más. Luego, Javier presentó la carta. Una carta donde el señor Montenegro promete cuidar de su futuro hijo, anunció. Isabel la examinó con una sonrisa condescendiente. Una carta sin firmar, con una caligrafía que podría ser de cualquiera, perfectamente podría ser una falsificación. No tiene ningún valor probatorio. La jueza examinó los documentos con el ceño fruncido. Sofía sintió una punzada de desesperación. Sus pruebas, las anclas de su verdad, estaban siendo destrozadas, convertidas en humo. Miró a Ricardo. Él seguía impasible, pero ella notó una pequeña gota de sudor en su sien. Estaba nervioso. ¿Y si no es suficiente?, pensó ella, el pánico atenazándola. Si esto no funciona, no me queda nada. Tengo un testigo más, señoría, anunció Javier. Llamo a declarar a doña Elena Morales. La puerta lateral de la sala se abrió, y Elena entró, caminando lentamente con la ayuda de un bastón. Su presencia causó un murmullo en la sala. Isabel Torres se puso visiblemente tensa. No se lo esperaba. Ricardo por primera vez perdió la compostura. Se giró para mirar a la anciana, sus ojos llenos de incredulidad y furia. Elena se sentó en el estrado, su frágil figura irradiando una dignidad silenciosa. Javier le pidió que se identificara. Fui la niñera de Ricardo Montenegro. Y antes de eso, de su padre. He servido a la familia Montenegro durante más de 50 años, dijo con voz clara. Isabel se levantó de un salto. Objeción. Esta testigo es una empleada resentida que fue despedida recientemente. Su testimonio está viciado. La jueza la miró con severidad. Siéntese, letrada. Deje que la testigo hable. La pequeña Victoria supo a gloria. El muro de Ricardo empezaba a mostrar sus primeras grietas. Elena, guiada por Javier, contó la historia que solo ella conocía. Habló de la intensa relación entre Ricardo y Sofía. No fue un capricho. Estaba enamorado. Nunca lo había visto así, dijo, mirando directamente a Ricardo, que ahora evitaba su mirada. Hablaba constantemente de su futuro con ella, de formar una familia. Y cuando Sofía se quedó embarazada, al principio estaba eufórico. Iba a tener un heredero. Isabel intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio. A su edad, doña Elena, ¿no le falla a veces la memoria? No es cierto que guarda rencor a la familia por su despido, pero Elena se mantuvo firme. Mi memoria es perfecta, señorita Torres. Y no me despidieron, me jubilé. Me fui porque no podía seguir sirviendo a un hombre que había perdido el alma. La respuesta resonó en la sala, un golpe moral que dejó a Isabel sin palabras. La jueza observaba a la anciana con un nuevo interés, su expresión suavizándose por primera vez. Sofía sintió una oleada de esperanza. No estaba sola en esto. Doña Elena, continuó Javier, ha mencionado usted la palabra heredero. ¿Había alguna tradición en la familia Montenegro relacionada con el nacimiento del primogénito varón? Elena asintió. Sí. Una muy importante. El patriarca de la familia le entrega a su primogénito una joya,
Una reliquia familiar que ha pasado de generación en generación. El abuelo de Ricardo se la dio a su padre, y su padre a Ricardo el día que cumplió 18 años. ¿Y sabe usted qué hizo Ricardo con esa tradición? Elena miró a Sofía con tristeza. Estaba obsesionado con ella. Quería continuar el legado. De hecho, mandó hacer una réplica exacta para su hijo. Dijo que se la daría el día de su nacimiento, como símbolo de su promesa y de su lugar en la familia. Isabel Torres soltó una risa sarcástica. Señoría, ahora vamos a escuchar cuentos de hadas sobre joyas mágicas. Esto es un circo. Pero la jueza la silenció con una mirada. Continúe, señor Aguirre. Algo en el testimonio de la anciana había captado su atención. Señoría, dijo Javier, su voz llenando la sala. Ese regalo no es un cuento de hadas, está aquí. Se giró hacia Mateo. Mateo, por favor, acércate al estrado. El niño, con una valentía que conmovió a todos, se levantó y caminó hacia la jueza. Llevaba el pequeño objeto de plata colgando de su cuello, brillando bajo las luces del tribunal. La señora García, sin saber su verdadero significado, se lo dio a su hijo como recuerdo del padre que nunca conoció, explicó Javier. Isabel Torres se preparaba para ridiculizar la prueba, pero Javier se le adelantó. Pero hay algo más, algo que el señor Montenegro no esperaba. Con un pañuelo tomó el objeto y se lo mostró a la jueza. En la parte trasera, hay unas iniciales grabadas, RM, y una fecha. La misma fecha de la carta en la que prometía cuidar de su hijo. La sala contuvo el aliento. Ricardo Montenegro se puso pálido como el papel. Es una falsificación barata. Una trampa desesperada, balbuceó Isabel. La jueza examinó el objeto y luego miró fijamente a Ricardo. Señor Montenegro, dijo la jueza, su voz resonando con autoridad. ¿Reconoce usted este objeto? Ricardo tragó saliva, su arrogancia desvaneciéndose. No. Nunca lo he visto en mi vida. Es una baratija. Su voz sonó débil, poco convincente. Javier entonces se dirigió a Elena. Doña Elena. ¿Hay algo más que debamos saber sobre esta reliquia familiar? La anciana asintió. Sí. Ricardo nunca se separa de la original, la que le dio su padre. La lleva siempre consigo. Dice que es su amuleto de la suerte. La lleva colgada al cuello, bajo la camisa, desde que era un niño. Todas las miradas se clavaron en el cuello de Ricardo Montenegro. La jueza lo miró, sus ojos entrecerrados. Señor Montenegro, le pido que muestre a la corte si lleva algún colgante bajo su camisa. El silencio era absoluto. Esto es un ultraje. Una invasión de mi privacidad, protestó él, poniéndose en pie. Siéntese, ordenó la jueza, o lo haré acusar de desacato. Muéstrenos el collar. Temblando de rabia, Ricardo metió la mano bajo su camisa de seda, y sacó una cadena de plata. De ella colgaba un asterisco medallón asterisco. Isabel Torres cerró los ojos, derrotada. El objeto que Ricardo sacó a la luz era idéntico al que llevaba Mateo. La misma forma, el mismo diseño antiguo, el mismo brillo opaco de la plata vieja. La jueza pidió ambos objetos y los colocó uno al lado del otro sobre su estrado. Eran gemelos. La mentira de Ricardo quedó expuesta, desnuda y fea, bajo las luces del tribunal. El murmullo de los periodistas se convirtió en un rugido. Los flashes de las cámaras estallaron, capturando el rostro descompuesto de Ricardo, la máscara de poder y control hecha añicos para siempre. Sofía se tapó la boca con la mano, las lágrimas corriendo por fin por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de vindicación, de una justicia que había tardado demasiado en llegar. Mateo corrió a sus brazos, y ella lo abrazó con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su pelo. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra todo el poder y todo el dinero del mundo, la verdad había ganado. La jueza golpeó la mesa con el mazo, intentando restablecer el orden. Su rostro, antes severo, ahora mostraba una ira contenida hacia Ricardo. En vista de las abrumadoras evidencias presentadas, declaró con voz atronadora, esta corte aprueba la moción de emergencia. Se ordena una prueba de ADN inmediata, cuyos costes correrán a cargo del señor Montenegro. Asimismo, se decreta una medida cautelar urgente. El señor Montenegro deberá depositar en las próximas 24 horas la totalidad de los fondos necesarios para la intervención quirúrgica y el tratamiento del menor Mateo García. El incumplimiento de esta orden conllevará una pena de prisión inmediata. El martillo cayó, y su sonido fue el más dulce que Sofía había oído en su vida.
Era el sonido de la victoria. El sonido de la vida de su hijo siendo salvada. El imperio de Ricardo Montenegro se había derrumbado no por una crisis financiera o una OPA hostil, sino por el peso de un pequeño medallón de plata y el amor inquebrantable de una madre. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El caos se apoderó de la sala del tribunal. Los periodistas se abalanzaron sobre las barreras, gritando preguntas a un Ricardo Montenegro que era escoltado fuera de la sala por sus abogados, con el rostro desencajado por la humillación y la derrota. Sofía permanecía abrazada a Mateo, llorando en silencio, mientras Javier Aguirre le ponía una mano reconfortante en el hombro. «Lo conseguimos, Sofía». «Lo conseguimos», le dijo, su propia voz cargada de emoción. Ella levantó la vista, sus ojos encontrando los de su hijo. Mateo le sonrió, una sonrisa pura y radiante que iluminó toda la sala. «Te lo dije, mamá. Eres la mujer más fuerte del mundo», le susurró. En ese momento, Sofía supo que todo el sufrimiento, toda la humillación y todo el miedo, habían valido la pena. No solo había salvado la vida de su hijo, sino que le había enseñado la lección más importante de todas, que la verdad, por muy frágil que parezca, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que no hay gigante lo suficientemente grande como para derrotar a un corazón valiente. Cuando salieron del tribunal, la multitud de periodistas que antes los había acosado ahora los trataba con respeto. Las preguntas eran diferentes. «Señora García, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo primero que hará ahora?» Sofía se detuvo, protegiendo a Mateo del enjambre de micrófonos. Miró a las cámaras, ya no con miedo sino con una nueva confianza. «Me siento agradecida», dijo, su voz clara y firme. «Agradecida a la justicia, a mi abogado y a todas las personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Esto no es solo mi victoria. Es la victoria de todas las madres que luchan solas, de todas las personas a las que les han dicho que su voz no importa. Hoy, hemos demostrado que sí importa». Sus palabras, sencillas y sinceras, resonaron con una fuerza inesperada. Ya no era la camarera loca de los titulares. Era un símbolo de resistencia, una heroína anónima que se había atrevido a desafiar al poder y había vencido. «Ahora, si me disculpan», concluyó, «tengo que llevar a mi hijo a que le arreglen el corazón». El impacto de la audiencia fue inmediato y devastador para Ricardo. Las acciones de sus empresas se desplomaron en la bolsa. Los socios comerciales empezaron a distanciarse. Los consejos de administración de las organizaciones benéficas que presidía, le pidieron su dimisión inmediata. La imagen de filántropo y hombre de familia que había tardado décadas en construir, se hizo añicos en cuestión de horas. Los mismos medios de comunicación que lo habían ensalzado ahora lo crucificaban, publicando cada detalle sórdido del juicio, su rostro de derrota en todas las portadas. La opinión pública, antes a su favor, se volvió en su contra con una ferocidad implacable. Pasó de ser el rey de la ciudad, a ser el paria. Descubrió, de la peor manera posible, que la reputación es como el cristal, muy difícil de forjar y muy fácil de romper. Su imperio de mentiras, construido sobre cimientos de arrogancia y crueldad, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Esa misma tarde, el hospital llamó a Sofía. La voz de la administradora era completamente diferente, llena de calidez y deferencia. «Señora García, hemos recibido la transferencia. El doctor quiere ver a Mateo mañana mismo para preparar la cirugía. Hay un quirófano disponible para él a primera hora del lunes». Sofía cerró los ojos, dejando que el alivio la inundara como una ola cálida. Era real. Estaba sucediendo. Mateo iba a tener su operación. Colgó el teléfono y se arrodilló frente a su hijo. Le tomó las manitas entre las suyas. «¿Escuchaste eso, mi amor? Los médicos te van a poner bueno. Muy pronto vas a poder correr, jugar y hacer todo lo que siempre has soñado». Mateo la miró con sus grandes ojos brillantes. «Y podré jugar al fútbol sin cansarme». Sofía se rió entre lágrimas. «Podrás jugar al fútbol hasta convertirte en el mejor jugador del mundo si quieres». La promesa, que antes parecía un sueño imposible, ahora era una certeza. El futuro, que había sido una nube oscura y amenazante, de repente se abría ante ellos, lleno de luz y de posibilidades. Mientras tanto, en su lujoso ático ahora convertido en una prisión dorada, Ricardo Montenegro veía su mundo arder en las pantallas de televisión. Isabel Torres estaba con él, intentando controlar los daños, hablando de apelaciones, de estrategias legales. Pero Ricardo no la escuchaba. Estaba mirando una vieja fotografía que había sacado de un cajón. Era la misma foto del parque, él y Sofía,
jóvenes, sonrientes, con el mundo a sus pies. Recordó a la chica de la foto, la que reía con sinceridad, la que creía en sus promesas. Y por primera vez en muchos años sintió algo parecido al remordimiento. No por el dinero, ni por el poder perdido, sino por algo mucho más profundo. Se dio cuenta de que en su afán por construir un imperio, había destruido lo único que una vez fue real en su vida. Había cambiado el amor verdadero por la admiración comprada, y ahora lo había perdido todo. El hombre más poderoso de la ciudad estaba completamente solo. ¿Valió la pena?, se preguntó a sí mismo. El silencio de la habitación fue su única respuesta. Esa noche, en el pequeño apartamento del barrio obrero, no hubo celebraciones extravagantes. Solo hubo paz. Sofía preparó la cena favorita de Mateo, macarrones con tomate y queso. Comieron juntos en la pequeña mesa de la cocina, hablando no del juicio ni del futuro, sino de cosas sencillas, de la escuela, de los amigos, del próximo capítulo del libro que estaban leyendo juntos. Por primera vez en meses, Sofía comió sin el nudo de la angustia en el estómago. Por primera vez en meses, vio a su hijo reír, sin que una punzada de miedo le atravesara el corazón. Después de cenar, se sentaron en el sofá y Mateo se acurrucó a su lado. Se quedó dormido en sus brazos, con una respiración tranquila y profunda, la más serena que ella le había oído en mucho tiempo. Sofía lo observó, acariciando su pelo, y sintió una gratitud inmensa. La batalla había sido terrible, las heridas eran profundas, pero habían sobrevivido. Y no solo eso, habían salido más fuertes, más unidos. El camino por delante aún sería largo, pero ya no le tenían miedo. Juntos, podían enfrentarse a cualquier cosa. Al día siguiente, Javier Aguirre la visitó. Traía una carpeta llena de documentos y una sonrisa de satisfacción. Los abogados de Montenegro han contactado. Quieren llegar a un acuerdo para evitar el juicio por la pensión. Están ofreciendo una cifra astronómica, Sofía. Suficiente para que ni tú ni Mateo tengáis que volver a preocuparos por el dinero en vuestra vida, le explicó. Sofía lo escuchó en silencio. Un año atrás, esa noticia habría sido la respuesta a todas sus plegarias. Ahora, sin embargo, se sentía diferente. El dinero era importante, sí. Garantizaría el futuro de Mateo, su educación, su bienestar. Pero ya no era lo más importante. La verdadera victoria ya la había conseguido en el tribunal. Aceptaremos, dijo finalmente. Pero con una condición. Quiero que parte de ese dinero se destine a crear un fondo de ayuda legal para otras madres en mi situación. Para que ninguna mujer tenga que pasar por lo que yo pasé. Para que todas tengan una voz. Javier la miró con admiración. Sabía que dirías algo así. Ya he empezado a redactar los estatutos de la fundación. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos para la operación. Visitas al hospital, pruebas médicas, conversaciones con los cirujanos. Mateo lo afrontó todo con una valentía que asombraba a los médicos y enfermeras. No se quejó ni una sola vez. Confiaba ciegamente en su madre y en la promesa de un futuro mejor. La víspera de la operación, Sofía se sentó junto a su cama en la habitación del hospital. Le leyó su cuento favorito hasta que se quedó dormido. Antes de cerrar los ojos, Mateo le cogió la mano. «Mamá, pase lo que pase mañana, ya hemos ganado, ¿verdad?» Sofía sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi amor, ya hemos ganado», le susurró, dándole un beso en la frente. Se quedó a su lado toda la noche, velando su sueño, sintiendo el ritmo de su corazón enfermo, rezando para que al día siguiente, ese ritmo se convirtiera en una melodía fuerte, sana y duradera. La última batalla no se libraría en un tribunal sino en un quirófano. Y esta vez, la lucha no dependía de ella sino de la ciencia y de la increíble fuerza de voluntad de su pequeño guerrero. La operación duró 8 largas horas. Sofía esperó en la sala de espera, un espacio estéril que parecía suspendido fuera del tiempo. Javier estuvo con ella ofreciéndole un café, una palabra de aliento, un silencio compañero. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió y apareció el cirujano. Se quitó la mascarilla, su rostro estaba cansado pero sonreía. La operación ha sido un éxito completo. Su hijo es un luchador. Tiene un corazón nuevo y fuerte. Sofía se derrumbó en la silla, las lágrimas de tensión y de alivio finalmente liberadas. El médico le explicó los detalles, pero ella apenas oía sus palabras. Solo una frase resonaba en su cabeza. Un éxito completo. Pudo ver a Mateo unas horas después, en la unidad de cuidados intensivos. Estaba pálido y rodeado de máquinas, pero dormía plácidamente. Se acercó y le cogió la mano.
Estaba caliente. Por primera vez en 8 años, estaba realmente caliente. La pesadilla había terminado. Su hijo iba a vivir. La recuperación de Mateo fue más rápida de lo esperado. Su nueva fortaleza sorprendió a todos. Pocas semanas después de la operación, dio sus primeros pasos por el pasillo del hospital, luego sus primeras carreras en el jardín. El día que le dieron el alta fue una fiesta. Volvieron a su pequeño apartamento, que ahora se sentía como un palacio. La vida volvió a una nueva normalidad. Una normalidad llena de risas, de energía y de futuro. Mateo se unió al equipo de fútbol del barrio, y Sofía iba a todos los partidos, animando desde la banda, su corazón llenándose de orgullo cada vez que lo veía correr sin dificultad, con el pecho lleno de aire y la sonrisa llena de vida. El escándalo de Ricardo Montenegro se fue apagando, convirtiéndose en una vieja noticia. Él desapareció de la vida pública, su imperio gestionado por otros. Para Sofía y Mateo, se convirtió en un fantasma, un mal recuerdo de una batalla que los había hecho más fuertes. Ya no importaba. Tenían lo único que siempre habían necesitado, el uno al otro. Y un futuro por delante, tan brillante y abierto como el cielo en un día de verano. Unos meses más. Unos meses más tarde, la vida había encontrado un nuevo ritmo, una melodía suave y constante que contrastaba con la cacofonía de los meses anteriores. Mateo, con las mejillas sonrosadas y una energía inagotable, se había convertido en la estrella del equipo de fútbol de su barrio. Sofía nunca se perdía un partido. Se sentaba en las gradas de madera, a veces con Javier a su lado, y su corazón se llenaba de un orgullo sereno cada vez que veía a su hijo correr por el campo, gritar un gol o ayudar a un compañero a levantarse. Ya no era el niño frágil que luchaba por cada bocanada de aire. Era vida en estado puro, un torbellino de risas y rodillas raspadas. Este es el verdadero premio, pensaba ella mientras lo observaba. No eran los titulares, ni el dinero, ni la caída de Ricardo. Era eso. La simple, milagrosa normalidad. La oportunidad de ver a su hijo crecer, de preocuparse por cosas triviales como las notas del colegio, o si había hecho los deberes. Cada día era un regalo que desenvolvía con cuidado, saboreando cada instante. La sombra de Ricardo Montenegro se había desvanecido, convirtiéndose en una lección aprendida, una cicatriz que recordaba la batalla ganada pero que ya no dolía al tacto. Su mundo ya no era una lucha por la supervivencia, sino una construcción de felicidad, ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa. Habían encontrado su paz. El dinero del acuerdo judicial llegó, una cifra que mareaba, pero Sofía no cambió su forma de vida. Se mudaron a un piso un poco más grande en el mismo barrio, con una habitación extra para que Mateo tuviera su propio espacio, y un pequeño balcón donde ella cultivaba geranios. Rechazó las ofertas de entrevistas para programas de televisión y portadas de revistas. No quería ser una celebridad, solo quería ser la madre de Mateo. La mayor parte del dinero la invirtió con la ayuda de Javier, asegurando el futuro de su hijo. Pero una parte significativa la destinó a su verdadero proyecto, a la promesa que se había hecho a sí misma. Alquiló un pequeño local a pie de calle, un antiguo comercio que llevaba años cerrado. Pasó semanas limpiándolo, pintándolo de blanco y llenándolo de muebles sencillos pero acogedores. En la cristalera, con letras azules y elegantes, colgó un cartel: Fundación Amanecer, asesoría legal para madres solas. Era el comienzo de su verdadero legado, una forma de transformar su dolor en esperanza para otras. Aquí empieza todo de nuevo, se dijo, sintiendo una emoción que no era de victoria, sino de propósito. Javier Aguirre se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora en sus vidas. Se había jubilado oficialmente, pero pasaba la mayor parte de sus días en la fundación, ofreciendo su experiencia de forma voluntaria. Se sentaba en un pequeño despacho al fondo, rodeado de códigos legales y tazas de café, y atendía a las mujeres que llegaban con la misma mirada de desesperación que él había visto en Sofía en aquel banco del parque. Nunca pensé que la jubilación sería tan ajetreada, le dijo un día a Sofía con una sonrisa cansada pero feliz. Y yo nunca pensé que encontraría a alguien que creyera en mí de esta manera, respondió ella, su gratitud brillando en sus ojos. Su relación no era de grandes pasiones ni de declaraciones dramáticas. Se construía con gestos pequeños. Un café compartido por la mañana, una mirada de complicidad por encima de los expedientes, el silencio cómodo mientras trabajaban codo con codo hasta tarde. Era un afecto sereno, nacido de una batalla compartida y de un profundo respeto mutuo. Es un buen hombre, pensaba Sofía a menudo, un hombre de verdad.
La primera mujer que entró en la Fundación Amanecer se llamaba Lucía. Era joven, con unos ojos asustados y un bebé en brazos. Su historia era dolorosamente familiar. Un jefe que la había despedido al saber de su embarazo. Un alquiler que no podía pagar. Un mundo que le daba la espalda. Mientras la escuchaba, Sofía se vio reflejada en ella, reviviendo su propia angustia. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Tomó la mano de Lucía. «No estás sola», le dijo con una firmeza que la propia Lucía no esperaba. «Aquí te vamos a ayudar. Javier es el mejor abogado que podrías encontrar, y yo sé exactamente por lo que estás pasando. Vamos a luchar juntas». En los ojos de Lucía apareció una chispa de esperanza, la misma que Javier había encendido en ella meses atrás. Ese día, Sofía comprendió el verdadero poder de su historia. No era solo suya. Era la historia de miles de mujeres invisibles, y su fundación sería el faro que las guiaría en la oscuridad. El trabajo era inmenso, cada caso un nuevo Goliat, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su vocación. Mientras tanto, el imperio de Ricardo Montenegro se desmoronaba. El escándalo público fue solo el principio. La caída de su reputación destapó una red de prácticas empresariales dudosas, de socios traicionados y de promesas rotas. Las investigaciones se multiplicaron, las demandas llovieron sobre sus empresas. Se vio obligado a vender gran parte de su patrimonio para hacer frente a las deudas y a las multas. Perdió su ático con vistas a la ciudad, sus coches de lujo, su lugar en la alta sociedad. Se recluyó en una de sus fincas en el campo, lejos de las miradas de un mundo que ahora lo despreciaba. A veces, Sofía veía alguna noticia sobre él en Internet, un titular sobre su ruina financiera, o una foto borrosa tomada por un paparazzi. No sentía alegría ni satisfacción, solo una profunda y amarga lástima. Había tenido todo el poder del mundo para hacer el bien, y lo había usado para proteger su propio egoísmo. Su castigo no fue la pérdida de su fortuna, sino la abrumadora soledad de una vida vacía. Un día, mientras organizaba unos archivos en la fundación, Sofía recibió una carta. No tenía remitente, solo la dirección del local escrita con una caligrafía temblorosa y casi ilegible. La abrió con curiosidad. Dentro, una única hoja de papel doblada. Era de Ricardo. No había disculpas, ni excusas, solo unas pocas frases escuetas. La prueba de ADN fue positiva. He abierto una cuenta a su nombre. Mateo es mi hijo. Y al final, una postdata que la dejó helada. Tenías razón. El miedo me convirtió en un monstruo. Espero que algún día él pueda perdonarme. Sofía leyó la carta varias veces, sin saber muy bien qué sentir. Era la confesión que nunca esperó. Una admisión de derrota total. Dobló el papel y lo guardó en un cajón. No se lo enseñaría a Mateo, no todavía. Quizás nunca. Su hijo ya tenía una figura paterna en Javier. Un ejemplo de bondad y de integridad. No necesitaba la sombra de un padre arrepentido. Es demasiado tarde para ti, Ricardo, pensó sin rencor. Pero para nosotras, apenas es el comienzo. La Fundación Amanecer creció rápidamente. La historia de Sofía, aunque ella intentaba mantener un perfil bajo, se había convertido en una leyenda urbana, un símbolo de esperanza. Las donaciones empezaron a llegar, primero pequeñas, de gente del barrio, y luego más grandes, de empresarios y personalidades que querían asociarse a su causa. Tuvieron que contratar a más abogados, a trabajadores sociales, a psicólogos. El pequeño local se quedó pequeño, y se mudaron a un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad. Sofía se convirtió en la directora, una líder respetada y admirada. Aprendió a hablar en público, a negociar con políticos, a luchar en los despachos además de, en los tribunales. Su voz, antes un susurro temeroso, ahora era escuchada en foros nacionales e internacionales. Nunca perdió su humildad, ni olvidó de dónde venía. Cada vez que una nueva madre cruzaba la puerta de la fundación, Sofía veía su propio reflejo y renovaba su compromiso. Mateo crecía sano y feliz, ajeno a la creciente fama de su madre. Para él, ella seguía siendo simplemente mamá. La que le ayudaba con los deberes de matemáticas, la que le preparaba su bocadillo favorito, la que lo avergonzaba un poco al animar demasiado alto en sus partidos. Su relación era su ancla, su refugio. Las noches de los viernes eran sagradas. Pedían pizza, veían una película y hablaban de todo y de nada. ¿Crees que algún día seré tan valiente como tú, mamá?, le preguntó él una de esas noches, mientras veían una película de superhéroes. Sofía le revolvió el pelo. Tú ya eres mucho más valiente que yo, mi amor. Sobreviviste a una batalla dentro de tu propio cuerpo.
Comparado con eso, enfrentarse a unos cuantos matones con traje es pan comido. Mateo sonrió, orgulloso. Se sentía seguro, amado, protegido. El pasado era una historia que conocía, pero que no le pesaba. Su madre había cargado con todo el peso para que él pudiera volar ligero. La relación de Sofía y Javier floreció con la misma serenidad con la que había comenzado. Un domingo por la tarde, mientras paseaban por el parque, el mismo donde se habían conocido, Javier se detuvo. Sofía dijo, su voz un poco más seria de lo habitual. He sido un hombre solitario durante mucho tiempo. Me había acostumbrado a ello, pero desde que tú y Mateo entrasteis en mi vida, todo ha cambiado. Me habéis dado un propósito, una familia. Sacó una pequeña caja del bolsillo. No era de terciopelo, sino de madera sencilla. Dentro no había un anillo de diamantes, sino una simple llave. Es la llave de mi casa. No es una mansión, pero tiene un jardín bonito y espacio de sobra para un futuro futbolista. Me gustaría que fuera vuestra casa también. Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. No fue una propuesta de matrimonio, fue algo mucho más profundo. Fue una oferta de hogar, de compañerismo, de un futuro compartido. Sí, Javier, nos encantaría, respondió, su voz quebrada por la emoción. La vida continuó, tejiendo sus días con hilos de normalidad y de alegría. Hubo cumpleaños, fiestas de Navidad, vacaciones en la playa donde Mateo vio el mar por primera vez y gritó de pura felicidad. Hubo también momentos difíciles, casos en la fundación que se perdían, mujeres a las que no podían ayudar a tiempo. Pero Sofía aprendió a vivir con ello, a celebrar las pequeñas victorias, y a no dejarse abrumar por las derrotas. Aprendió que no podía salvar a todo el mundo, pero que cambiar una sola vida ya justificaba todo el esfuerzo. Su propia historia se convirtió en una fuente de inspiración para su equipo. Recuerden siempre por qué estamos aquí, les decía en las reuniones. Estamos aquí para ser la voz de las que no tienen voz, para ser la fuerza de las que se sienten débiles. Estamos aquí para encender una luz en la oscuridad. Y cada día, con cada expediente, con cada llamada, encendían esa luz. A veces me pregunto qué habría pasado si no te hubiera encontrado en ese parque, le dijo Sofía a Javier una noche, mientras miraban las estrellas desde el porche de su nueva casa. Javier le tomó la mano. El destino tiene formas curiosas de funcionar. Quizás no fui yo quien te encontró. Quizás fuiste tú la que me rescató a mí de una jubilación aburrida y sin sentido. Se quedaron en silencio, escuchando el sonido de los grillos. Mateo estaba dentro, durmiendo profundamente, su respiración regular y fuerte. El mundo estaba en paz. Supongo que ambos nos salvamos mutuamente, dijo Sofía finalmente. Y era verdad. Él le había dado las herramientas para luchar, y ella le había dado una razón para hacerlo. Juntos, habían construido algo mucho más grande que la suma de sus partes. Una familia, un legado, una pequeña utopía de justicia en un mundo a menudo injusto. La batalla contra Ricardo Montenegro parecía ahora lejana, el prólogo de una historia mucho más interesante y hermosa, la suya. Los años pasaron volando, como las páginas de un libro apasionante. La Fundación Amanecer se convirtió en un referente nacional, con sedes en varias ciudades. Sofía recibió premios, reconocimientos, pero el mayor de todos seguía siendo ver a las mujeres que habían ayudado a reconstruir sus vidas, encontrar trabajo, sacar a sus hijos adelante. Se convirtió en una matriarca para una comunidad de mujeres fuertes y resilientes, una red de apoyo mutuo que se extendía por todo el país. Su historia personal se diluyó en la historia colectiva de la Fundación, y eso era exactamente lo que ella quería. No ser la heroína, sino la catalizadora, la que demostró que era posible enfrentarse a la injusticia y ganar. Nunca subestimes el poder de una madre que lucha por su hijo, solía decir con una sonrisa sabia. Es la fuerza más poderosa del universo. Y nadie se atrevía a contradecirla. Un día, Mateo llegó a casa con una noticia. Mamá, me han dado una beca para estudiar en la universidad, Derecho, quiero ser como Javier, quiero ayudar a la gente. Sofía lo abrazó con una fuerza que casi lo dejó sin aire. El orgullo que sintió en ese momento fue tan inmenso, que creyó que el corazón le iba a estallar. Su hijo, el niño por el que había luchado con uñas y dientes, no solo estaba vivo y sano, sino que había heredado su sentido de la justicia, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Serás mucho mejor que Javier y que yo juntos, le dijo, con la voz ahogada por las lágrimas. Estoy tan orgullosa de ti. Esa noche, mientras lo veía estudiar en su habitación, rodeado de libros de leyes, comprendió que su victoria era completa.
No solo había salvado su vida, sino que había forjado un hombre bueno, un hombre que continuaría su legado de lucha y de esperanza. El círculo estaba completo. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Javier, ajustándole el cuello del abrigo. Sofía respiró hondo, mirando el auditorio lleno de gente. Un poco. Siempre me pongo nerviosa antes de hablar en público. Javier le sonrió. Pues no deberías. Solo tienes que contar tu historia. Es la historia más poderosa que conozco. Era el 10º aniversario de la Fundación Amanecer. Habían organizado un gran evento para celebrarlo, para recaudar fondos y para homenajear a todas las personas que habían formado parte de su viaje. Sofía subió al escenario, y el auditorio se puso en pie para aplaudir. Miró a la primera fila, donde estaban sentados Mateo, ahora un joven alto y apuesto, y Javier, su compañero de vida. Sus ojos se encontraron y compartieron una sonrisa. La camarera invisible, la mujer a la que habían intentado silenciar y humillar, estaba ahora en el centro de todas las miradas, no como una víctima, sino como un faro de esperanza. Hace 10 años, comenzó, su voz resonando clara y firme en el silencio del auditorio. Yo era una mujer con miedo. Miedo de no poder pagar las facturas, miedo de no poder salvar a mi hijo, miedo del poder de aquellos que nos decían que no éramos nadie. Hizo una pausa, mirando a las caras de la audiencia, viendo en muchos ojos el reflejo de su propio pasado. Pero descubrí algo. Descubrí que el amor de una madre es más fuerte que cualquier miedo. Y que la verdad, por muy pequeña y frágil que parezca, tiene una fuerza capaz de derribar imperios. El aplauso fue atronador, no por cortesía, sino por una profunda y sincera conexión emocional. La historia de Sofía ya no era solo suya, pertenecía a todos los que alguna vez se habían sentido pequeños, indefensos, olvidados. Era un recordatorio de que la dignidad no se puede comprar ni vender, y que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la valentía de luchar por lo que es justo. Después del discurso, mientras recibía las felicitaciones de los asistentes, Mateo se acercó a ella. Llevaba un pequeño ramo de geranios, sus flores favoritas. Para la mujer más fuerte del mundo, le dijo, repitiendo las mismas palabras que le había dicho cuando era un niño enfermo y asustado. Sofía cogió las flores, su corazón desbordado de amor. Lo abrazó con fuerza, inhalando el aroma de las flores y el perfume de su hijo ya hombre. Gracias, mi vida. Por todo, le susurró al oído. Miró por encima de su hombro y vio a Javier esperándola con una sonrisa. Lo tenía todo. Un hijo maravilloso. Un compañero leal. Un propósito que daba sentido a cada uno de sus días. La vida le había arrebatado mucho. La había puesto a prueba de las formas más crueles. Pero al final, le había devuelto el 100%. Había encontrado la felicidad, no en una mansión opulenta, sino en un pequeño apartamento, en un modesto despacho y en los brazos de las personas que amaba. La fundación siguió prosperando, convirtiéndose en una institución sólida y respetada. Sofía, aunque seguía siendo el alma del proyecto, fue delegando poco a poco la gestión del día a día en un equipo de profesionales jóvenes y comprometidos. Quería pasar más tiempo con su familia, disfrutar de las pequeñas cosas que la vida le ofrecía. Empezó a dar clases en la Facultad de Trabajo Social, compartiendo su experiencia con las nuevas generaciones. Su historia se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo de cómo un individuo puede generar un cambio social significativo. No se necesita ser rico ni poderoso para cambiar el mundo, les decía a sus alumnos. Solo se necesita coraje, perseverancia y una causa en la que creer con todo tu corazón. Y sus palabras, respaldadas por el poder de su ejemplo, inspiraban a cientos de jóvenes a seguir sus pasos. Una tarde de otoño, Sofía y Javier paseaban por la playa. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Mateo, que había venido a pasar el fin de semana, corría por la orilla con el perro que habían adoptado, sus siluetas recortadas contra la luz del atardecer. Era una imagen de paz perfecta, casi pictórica. «Lo conseguimos, ¿verdad?», dijo Sofía, apoyando la cabeza en el hombro de Javier. «Hicimos un buen trabajo». Javier la rodeó con el brazo. «Hicimos lo correcto, que es aún más difícil. Y lo hicimos juntos». Vieron a Mateo lanzar un palo al agua, el perro saltando tras él con ladridos de alegría. Era la imagen de una infancia feliz, la infancia que ella había luchado por darle. Ya no había rastro del niño frágil, solo un joven lleno de vida y de futuro.
La batalla había sido larga y dura, pero la paz que sentían ahora era la recompensa más dulce que jamás habrían podido imaginar. El nombre de Ricardo Montenegro se fue olvidando, relegado a las páginas de la hemeroteca como una advertencia sobre la arrogancia y la caída. Se supo que había muerto solo en su finca, años después de un ataque al corazón. La noticia ocupó con acento agudo una breve columna en las páginas de Economía, un final sin gloria para un hombre que lo había tenido todo. Sofía se enteró por casualidad, leyendo el periódico. No sintió nada, ni alegría, ni pena, ni rencor. Hacía mucho tiempo que lo había perdonado, no por él, sino por ella misma. El perdón la había liberado de la última cadena que la ataba a su pasado. Su historia ya no estaba definida por el hombre que la había herido, sino por la mujer en la que se había convertido a pesar de él. Su vida era una prueba de que las heridas pueden sanar, y que de las cenizas de la injusticia pueden hacer la más bella de las flores. Años después, en la ceremonia de graduación de Mateo, Sofía lo observaba desde la primera fila, sentada junto a Javier. Su hijo subió al estrado para recibir su título en Derecho, con matrícula de honor. El decano de la facultad, al entregarle el diploma, dijo unas palabras. Hoy graduamos a una nueva generación de abogados, jóvenes que, esperamos, usarán la ley como una herramienta para la justicia. Y no se me ocurre mejor ejemplo de esa misión que el que ha tenido este joven en su propia casa. Su madre, Sofía García, nos enseñó a todos una lección inolvidable. Mateo miró a su madre desde el escenario, sus ojos llenos de amor y de orgullo. Levantó el diploma, dedicándoselo. En ese instante, todo el auditorio se giró para mirar a Sofía, y de forma espontánea, se pusieron en pie para dedicarle una ovación cerrada. Fue un reconocimiento no a su fama, sino a su esencia, a su espíritu indomable. «Me parece que te has convertido en toda una celebridad», le susurró Javier al oído, mientras aplaudía con el resto. Sofía se sonrojó, abrumada por la emoción. «Soy solo una madre», respondió ella, su voz apenas audible por encima de los aplausos. Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Era un símbolo, un catalizador, una prueba viviente de que la bondad y el coraje podían, a veces, ganar la partida. La vida de Sofía no había sido fácil, pero había sido plena. Había conocido la desesperación más profunda y la alegría más pura. Había luchado, había caído y se había levantado siempre con la dignidad como estandarte. Y al final de todo, había demostrado al mundo una verdad simple pero eterna, que no hay oscuridad que pueda apagar la luz de un corazón que lucha por amor. Y esa, sin duda, era la mejor lección de todas. El legado de Sofía no se escribió en libros de historia ni se grabó en monumentos de piedra. Se escribió en las vidas de las cientos de mujeres y niños a los que la Fundación Amanecer ayudó a lo largo de los años. Se transmitió en las aulas de la universidad, donde sus alumnos aprendieron que la empatía era tan importante como la ley. Y, sobre todo, se perpetuó en su hijo, Mateo, que se convirtió en un brillante abogado especializado en derechos civiles, continuando la lucha de su madre con la misma pasión y la misma integridad. La historia de la camarera que desafió a un millonario se convirtió en un cuento moderno, una leyenda que los abuelos contaban a sus nietos para enseñarles el valor del coraje y la importancia de defender la verdad, por muy alto que fuera el precio. Y así fue como una mujer normal y corriente demostró que tenía el corazón de una leona, solían terminar el relato. Una tarde, ya anciana, Sofía estaba sentada en el porche de su casa, mirando a sus nietos jugar en el jardín. Mateo y su esposa habían venido a visitarla. Javier ya no estaba, se había ido unos años antes, dejándole un vacío lleno de recuerdos felices. Se sentía en paz, rodeada del amor que había cultivado durante toda su vida. Su nieta pequeña corrió hacia ella y se subió a su regazo. «Abuela, ¿me cuentas otra vez la historia de la mujer valiente?», le pidió con sus grandes ojos curiosos. Sofía sonrió, una sonrisa llena de la sabiduría de los años. «Claro que sí, mi amor», le dijo, abrazándola con fuerza. Y comenzó a relatar la historia, no como una hazaña heroica, sino como un simple acto de amor. La historia de una madre que solo quería que su hijo pudiera correr como los demás niños. Y al contarla, revivió cada emoción, cada miedo y cada triunfo, agradecida por cada paso de un camino que la había llevado hasta ese preciso instante de felicidad perfecta. 10 años después de la sentencia que cambió sus vidas, la Fundación Amanecer celebraba su 10º aniversario con la inauguración de una nueva y moderna sede en el corazón de la ciudad.
El edificio, financiado con donaciones y el éxito de la propia institución, era un símbolo de todo lo que habían logrado. Sofía, ahora una mujer serena y respetada, cortó la cinta inaugural ante la atenta mirada de políticos, periodistas y, lo más importante, decenas de mujeres a las que la fundación había ayudado. El aplauso fue largo y caluroso, un reconocimiento a una década de lucha incansable. Mientras sonreía para las cámaras, su mirada buscó a las dos personas más importantes de su vida. Javier estaba a su lado, apretándole la mano con discreción, su roca silenciosa como siempre. Y entre la multitud destacaba la figura de su hijo. He creado algo que perdurará, pensó con un orgullo tranquilo, algo bueno ha nacido de todo aquel dolor. La reparación no había sido solo económica, había sido moral, un cambio tangible en la vida de muchas personas. Mateo, que ya era un joven de 18 años, alto, sano y con una sonrisa que iluminaba la sala, se abrió paso entre la gente hasta llegar a ella. Llevaba en sus manos un sencillo ramo de geranios rojos, las flores que ella siempre había cultivado en su pequeño balcón. Se lo entregó con un gesto lleno de amor y gratitud. «Felicidades, mamá. Estoy tan orgulloso de ti», le dijo, su voz, ya grave, cargada de emoción. Sofía cogió las flores, el aroma transportándola a todos los momentos, buenos y malos, que los habían llevado hasta allí. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido fuerte y regular de su corazón contra el suyo. Ya no había rastro del niño frágil que luchaba por respirar. Ante ella tenía a un hombre, un buen hombre, forjado en el amor y la resiliencia. En ese abrazo se resumía toda su historia, toda su lucha. La verdad de una madre, alimentada por un amor incondicional, había demostrado ser, sin lugar a dudas, más fuerte y más valiosa que todo el dinero y todo el poder del mundo.